Hola y bienvenidos. Hoy resolveremos un ejercicio que hace 2 años ingresó a un examen del tercer parcial de la materia de álgebra lineal, específicamente del tema de transformaciones lineales. El ejercicio me dice lo siguiente. Para la transformación lineal que va de R3 a R3 y que está definida por la siguiente ecuación, me pide hallar, inciso A, el núcleo, inciso B, el recorrido, inciso C, la nulidad y por último el rango. Entonces vamos a iniciar dando solución al primer inciso. Lo primero que haremos será volver a reescribir la ecuación, la transformación lineal que nos dan, en forma matricial. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Escribimos la transformación f y anotamos el vector de variables. Luego, en el otro lado de la ecuación vamos a tener la siguiente igualdad. Seguidamente lo que haremos será transformar esta matriz como la multiplicación de dos matrices. Lo haremos esto de la siguiente manera. Volvemos a escribir la transformación. Y acá vamos a descomponer la matriz original como la multiplicación de dos matrices. Tenemos tres variables y los coeficientes que nos quedarán en esta matriz serán los siguientes. Acá tendremos 1, 3, 4, 3, 4, 7, menos 2, 2 y acá no tenemos nada, por lo que tendremos como un coeficiente igual a 0. Nosotros vamos a llamar a esta matriz como la matriz A, la vamos a llamar matriz A, que será la matriz asociada a la transformación. Recibe ese nombre. Ahora, si nosotros llamamos X mayúscula a este vector de variables, nosotros podremos escribir la transformación inicial de la siguiente manera. Ahí estoy anotando el vector de variables que va a ser igual a la multiplicación de la matriz asociada a la transformación matriz A multiplicada nuevamente por la matriz de vector de variables. Una vez teniendo este resultado de acá, lo que nos pide en el inciso A cuando nos dicen hallar el núcleo, lo que nos están pidiendo en términos sencillos es que la transformación f del vector x sea igual al vector nulo, donde este vector nulo debe ser igual a un vector de dimensión 3 y acá lo anoto. Entonces volvemos a escribir esto. Voy a reemplazar la transformación f de x por su igualdad. Entonces acá voy a tener la matriz A multiplicada por el vector igual al vector nulo. Entonces, cuando me piden hallar el núcleo, debemos hacer cumplir la siguiente igualdad. Me dice que el núcleo de la transformación, núcleo lo voy a denotar con la letra N, de la transformación f, debe ser igual al vector de variables x que pertenece a la dimensión 3, ok, tenemos tres variables, tal que se cumpla la siguiente condición, esta condición que tenemos ahí arriba. La transformación debe ser igual al vector nulo.
Y para esto, obviamente, estamos considerando que el vector de variables x es un vector que contiene las variables x, y y z, tal como lo pusimos acá. Entonces, para encontrar el núcleo, lo que hacemos es partir de esta igualdad. Nos vamos para acá. Yo voy a anotar la matriz A. Bueno, a ver, para no perdernos, vamos a reescribir nuevamente esto. Tenemos la matriz A multiplicada por el vector x igual al vector nulo, que es un vector de dimensión 3. Vamos a reemplazar la matriz A por sus valores, y esta matriz A tiene los siguientes valores. Estoy copiando simplemente los elementos de la matriz A. Esta matriz A está multiplicada por el vector de variables x, y y z. Y esto me dice que debe ser igual al vector nulo. Acá está el vector nulo. Lo podemos escribir en forma vectorial o en forma vertical si quieren, de la siguiente manera. Entonces, ahí lo tenemos escrita esta ecuación de manera más explícita. ¿Cómo podemos resolver este sistema de ecuaciones? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, lo que vamos a hacer es calcular el determinante de la matriz A para ver si este sistema tiene una única solución. Entonces, calculamos como un primer paso. No olvidemos que esta es la matriz A, la matriz X, y este es el vector nulo. Como un primer paso vamos a calcular el determinante de la matriz A. No sabemos cuánto es. Lo voy a hacer directamente desde una calculadora. ¿Ya? También lo podemos hacer por el método de Sarrus. Lo voy a hacer de manera rápida. Lo que tenemos que hacer por este método es multiplicar primero esta diagonal. Ahí tengo, bueno, acá no olvidemos anotar antes que este 2 tiene un valor negativo. Entonces, si yo multiplico 1 por 4 por 0, voy a tener 0. Ahora debo multiplicar 3 por 7 por menos 2. Entonces ahí voy a tener 3 por menos 2, menos 6. Menos 6 por 7 voy a tener menos 42. Entonces este es un signo negativo, menos 42. Ahora multiplico los valores 3 por 2 por 4. Tengo 3 por 2 es 6, por 4, 24, positivo. Ahora los elementos de la diagonal secundaria con signo negativo, menos. Acá multiplico esos tres valores. 4 por 4 es 16, 16 por menos 2, menos 32. Con este negativo acá sería positivo, 32. Luego tendría que multiplicar estos elementos de acá. 1 por 7, 7 por 2, 14, negativo 14. Luego tendría que multiplicar estos tres elementos de acá. 3 por 3, 9 por 0, 0, menos 0. Ahora vamos a simplificar el valor del determinante de esta matriz. Acá tenemos 42 negativo con 32 positivo, me va a quedar menos 10. Menos 10 me queda ahí. Menos 10 a 24 me queda 14 positivo. Y este 14 positivo con este 14 negativo se anulan, por lo que me resulta que el determinante de la matriz A es igual a 0. Como tenemos este resultado lo que nos está indicando en términos sencillos es que no existe una solución única para el sistema de ecuaciones. ¿No? Entonces podemos decir que no existe solución única para resolver este sistema de acá.
Entonces, como no podemos ir por ese lado, por la solución única, vamos a optar por resolver este sistema por el método de Gauss-Jordan. Y para dar solución a este sistema por el método de Gauss-Jordan, lo que debemos hacer es armar nuestra matriz aumentada. Para eso, lo que vamos a hacer es anotar la matriz A. Acá están sus elementos. ¿Sí? Y voy a aumentar el vector nulo. Ya. Entonces tenemos que simplificar esta matriz aumentada. Lo vamos a hacer por operaciones elementales. Como primer paso, lo que podemos hacer es tratar de convertir en 0 este 3 de acá y este 2 de acá. Para eso vamos a utilizar este elemento que está por acá como pivote. Para eso aplicamos la siguiente operación. Voy a irme por acá. Vamos a aplicar a esta matriz aumentada la siguiente operación. Voy a multiplicar el negativo 3 a la primera fila, L1, y ese resultado le voy a sumar a la fila 2. Ese resultado le sumo a la fila 2. Para convertir en 0 este menos 2, o ese elemento que está en esa posición, lo que hacemos va a ser multiplicar por un 2 positivo al pivote, que está en la fila 1, y le sumo el elemento de la fila 3, quedando ese resultado en la fila 3. Entonces, con estas operaciones elementales, lo que estamos viendo es que la primera fila no se ve afectada, por lo cual lo dejamos tal como está. Ahora sí, aplicamos esta primera operación elemental. Tenemos que multiplicar cada elemento de la primera fila por este valor menos 3 y ese resultado sumar a la fila 2. Entonces yo tengo menos 3 por 1, me va a quedar menos 3, más este 3 de acá voy a tener 0. Menos 3 por 3 voy a tener menos 9, más 4 me va a quedar menos 5. Menos 3 multiplicado por 4, menos 12, más 7, me va a quedar menos 5. ¿Están de acuerdo? Sí. Lo mismo, menos 3 multiplico por 0, tengo 0, más 0, acá voy a tener 0. Aplicamos esta segunda operación elemental. Ahí yo tengo 2 multiplicado por la primera fila, 2 por 1, 2, sumado con ese 2 negativo, acá voy a tener 0. 2 por 3, 6, más 2, ahí voy a tener 8. 2 multiplicado por 4, tengo 8, más 0, nuevamente 8. 2 por 0, 0, más 0, tengo 0. Seguimos realizando operaciones elementales. Ahora, yo puedo considerar este valor como un pivote para luego poder convertir este elemento de acá en un valor de 0. Para eso no es necesario que yo necesariamente pueda convertir ese menos 5 en un valor de 1. Lo puedo manejar tal como está y lo podemos hacer de la siguiente manera. A la segunda fila, a este elemento de acá, lo podemos multiplicar por la siguiente fracción, por 8 dividido entre 5. Y a ese resultado lo que podemos hacer es sumarle este elemento de acá, que está en la fila 3. Ese resultado lo vamos a dejar en la fila 3. Entonces, si aplicamos esta operación elemental, vamos a tener el siguiente resultado. Vemos que solo afectamos la tercera fila, por lo tanto, la primera y la segunda fila los vamos a mantener tal como están.
Ahí está. Aplicando la operación elemental tenemos 8 quintos multiplicado por 0 es 0, más 0 también es 0. Ahora, si multiplicamos 8 quintos por este 5 negativo, ¿cuánto me queda? 5 con 5 se va, me queda simplemente menos 8. Ese menos 8 lo sumamos con este valor y nuevamente tengo acá el valor de 0, lo que yo estaba buscando convertirlo. Multiplicamos 8 quintos por menos 5, me queda nuevamente menos 8. Menos 8 más 8, nuevamente 0. Y acá de igual forma, 0. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Para simplificar, tal vez, lo que podemos hacer es convertir o dividir esta segunda fila por un valor de menos 5. ¿Ya? Entonces, dividir la segunda fila por un valor de menos 5 es lo mismo que multiplicar a la segunda fila por menos un quinto. Y ese resultado lo voy a dejar en la segunda fila. Aplicando esa operación elemental, bueno, vemos que la primera y la tercera fila tampoco se modifican. Ya, aplicando la operación elemental a la segunda fila vamos a tener el siguiente resultado. 0 menos un quinto por 0 es 0, menos un quinto por 5 y tengo 1 positivo. Acá también tendré 1 positivo y acá 0. Entonces, procediendo por la forma de Gauss-Jordan, estamos simplificando el sistema de ecuaciones a esta matriz equivalente. Entonces, de acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a, permítanme cambiar de color, voy a escribir la primera ecuación y la segunda ecuación en su forma general. Podemos decir, bueno, acá sabemos que está multiplicado, toda esta columna está multiplicada por X, la segunda columna está multiplicada por Y, y la tercera columna está multiplicado por la variable Z. O si quieren, podemos expresar de la siguiente manera. ¿Dónde está? Acá tengo un 1, 3, 4, 0, 1, 1, 0, 0. Esa es la matriz A equivalente. Acá tengo las variables X, Y y Z. Y acá tengo estos valores, ¿no? Entonces hemos transformado el sistema de ecuaciones anterior a este nuevo sistema de ecuaciones. Si nosotros queremos llevar a sistemas individuales, vamos a tener lo siguiente. Acá tendremos que multiplicar estas dos matrices. Entonces tendré 1 por X, X, más 3 por Y, 3 veces Y, más 4 por Z, voy a tener 4Z y eso va a ser igual a 0. A 0. Para la segunda ecuación tendré 0 por X, simplemente 0, luego tendré 1 por Y, simplemente Y, más 1 por Z. Y acá tendré simplemente Z, y eso es igual a 0. Para la tercera ecuación todo es igual a 0. Entonces ahí tengo esta igualdad, ¿no? Entonces eso no me interesa. Entonces el sistema de ecuaciones que teníamos anteriormente lo hemos reducido a esto. De acá lo que podemos hacer es, de la segunda ecuación podemos despejar Z y Z pasa al otro lado como negativo. Si Z es negativo, puedo reemplazar ese valor de Y igual a menos Z en la primera ecuación y puedo despejar X. ¿Ya? Entonces acá voy a tener, tengo X, si despejo todo lo demás, ese 3Y va a ir con negativo al otro lado, menos 3Y.
pero y es menos z. Y entonces aquí lo anoto. Menos 3y, y es menos z. Acá tendré menos 4z. Y si reducimos esta expresión, acá voy a tener 3 veces z menos 4z. Entonces, al final, ¿cuánto valdrá x? X será igual a menos z. Acá estamos encontrando que el valor de x es igual a menos z, el valor de y es también igual a menos z. Listo, con esos valores, donde z está siendo parametrizado, estamos encontrando la solución al sistema de ecuaciones. Como dijimos a un principio, el sistema no tiene una solución única. El sistema tendrá infinitas soluciones dependiendo de los valores que se le asignen a z. En ese entendido, z será un parámetro para nosotros. Lo que haremos será parametrizar el valor de z, que puede tomar cualquier valor real. Por tanto, nosotros teníamos el objetivo de encontrar el núcleo de la transformación. Ese núcleo de la transformación, si ustedes quieren, lo voy a copiar por acá. Ahí está el núcleo. Ese núcleo será lo siguiente. Acá voy a anotar. Voy a decir, por tanto, el núcleo será acá está, núcleo de la transformación f va a ser igual al vector x, ¿no? El vector x tiene tres valores, pueden anotar x, y y z, o si quieren podemos escribir ese mismo vector de la siguiente manera: x, y y z. Sabemos que este vector es de dimensión 3, tal que para que se cumpla esta igualdad nosotros estamos encontrando que x debe ser igual a menos z, y al mismo tiempo se debe cumplir que y también debe tomar el valor de menos z, ¿no? O sea, estos resultados lo encontramos a partir de hacer cumplir esta igualdad, ¿no? Y para que se cumpla esta igualdad se deben cumplir estos requisitos. Si quieren, pueden reescribir el núcleo también de la siguiente manera. Acá lo voy a anotar. El núcleo de la transformación f puede ser igual, ¿ya? Como nosotros tenemos que x es igual a menos z y y es igual a menos z, nosotros acá podemos anotar en lugar de x menos z, en lugar de y menos z, y acá el z que teníamos al inicio en el vector, ¿no? Entonces este vector también es de dimensión 3, y acá la única condición que se debe cumplir es que z debe pertenecer a los reales. Cualquiera de estas dos formas en la cual encontramos el núcleo es válida. Hasta ahí el inciso A. Ahora nuevamente vamos a ver qué es lo que nos pide el inciso B. Acá voy a anotar solución inciso A. En el inciso B me están pidiendo hallar el recorrido. Entonces anotamos por acá. Decimos solución inciso B. Y acá nos piden hallar el recorrido. Para hallar el recorrido, que también en otros casos se lo llama imagen, hallar la imagen o hallar el recorrido, debemos hacer cumplir la siguiente condición. Nosotros ya habíamos explicado, tenemos la transformación del vector x
Y esta transformación del vector X anteriormente para hallar el núcleo le habíamos igualado al vector nulo. En este caso lo vamos a igualar a un vector genérico. Lo voy a llamar un vector B, pueden ponerle cualquier nombre, donde este vector B, o esa matriz B si quieren, va a tener elementos desconocidos, A, B y C. Sabemos que este vector pertenece también a un vector de tercera dimensión. Esta transformación, como lo habíamos visto por acá, aquí está, es igual a la matriz asociada a la transformación multiplicada por el vector de variables. Entonces puedo colocar matriz multiplicada por el vector de variables. Entonces, para hallar el recorrido o la imagen de esta transformación f, tenemos que buscar lo siguiente. Busco la imagen de la transformación f y esta imagen debe ser igual al vector b de dimensión 3, que aquí está, de dimensión 3. Debo encontrar este vector tal que exista el cumplimiento de la transformación del vector X igual al vector B. Y para eso vamos a partir de lo siguiente. Vamos a partir nuevamente de esto y voy a copiar acá esa matriz. Ahí está. En este caso, lo único que cambia acá es los elementos de este vector. A ese vector le hemos puesto el nombre de B y ese vector B tiene los siguientes elementos. Ahora, para resolver el sistema de ecuaciones que tenemos ahí, de entrada ya sabemos que el sistema no tiene solución. Nuevamente vamos a proceder por el método de Gauss. Entonces vamos a nuevamente armar nuestra matriz aumentada que va a tener los siguientes elementos. En este caso acá tendremos A, B y C, que son los elementos de la matriz B. Vamos a reducir por operaciones elementales. Nuevamente mi objetivo es convertir en cero esos dos elementos que están ahí. Voy a multiplicar por 3 negativo a la primera fila y le voy a sumar a la segunda fila. Y esto se queda en la segunda fila. Para convertir en cero ese menos 2, multiplicamos por 2 a la primera fila y le sumamos a la tercera fila. Y eso se queda también en la tercera fila. La primera fila lo copiamos tal como está. Ya. Aplicamos la operación elemental a la segunda fila. Acá voy a tener 0, menos 3 por 3, menos 9, más 4. Ahí me queda menos 5. Menos 3 por 4, menos 12, más 7, menos 5. Menos 3 por A, menos 3A, ahí tendré menos 3A más B, entonces B menos 3A. Aplicamos la segunda operación elemental, acá yo tendré 0, 2 por 3, 6, más 2, 8, 2 por 4, 8, más 0, 8, 2 por A, tengo 2A más C. 2A más C. Entonces tengo esos elementos ahí. Ya. Acá, igual que lo hicimos anteriormente, vamos a tratar de convertir ese elemento de ahí en un 0. Entonces, aplicamos la misma operación elemental que hicimos acá arriba. Esta de acá. 8 quintos
lo vamos a multiplicar a la segunda fila y eso lo vamos a sumar a la tercera fila. Como resultado vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Acá espero que no. Ya. Acá tendré 0, menos 5, b, menos 3a. Ahora sí. Entonces, acá voy a tener 0. 8 quintos por menos 5, menos 8, más 8, 0. Acá también 0. Y acá lo vamos a hacer con más cuidado. Tenemos que multiplicar 8 quintos por este elemento de acá. Entonces ahí vamos a tener 8 quintos multiplicado por b menos 3 veces a. Y a eso le tenemos que sumar 2 veces a más c. Si simplificamos este resultado, vamos a tener lo siguiente. A ver, lo vamos a hacer paso a paso. Y ya, primero lo haremos de la siguiente. Acá tengo 5. 5 dividido entre este 5 es 1, entonces voy a tener 8b menos 3a, más 5 dividido entre 1 es 5, ese 5 multiplica este elemento, entonces ahí voy a tener 10a más 5c. Ya, voy a irme por acá, vamos a tratar de simplificar. Acá voy a tener 8b menos 8 por 3 es 24a, más 10a, más 5c. Todo eso dividido entre 5. Simplificamos, vamos a irnos por acá. Esto me va a quedar 24 más 10a, o sea, aquí tenemos términos semejantes, menos 14a, más 8b, más 5c. Entre 5. Entonces, ese resultado lo voy a anotar acá. Acá tengo menos 14a más 8b más 5c. Todo eso dividido entre 5. ¿Ya? Estas operaciones auxiliares las voy a borrar para tener un poco más de campo. Ahora, seguimos trabajando y vamos a hacer la siguiente observación. De la tercera fila vamos a sacar la siguiente igualdad. La tercera fila me está diciendo de que el 0 es igual a menos 14a más 8b más 5c. Eso dividido entre 5. Si nosotros resolvemos esa ecuación y por ejemplo despejamos a o b o c, en este caso voy a despejar a, vamos a tener lo siguiente. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado y se convierte en 0. Voy a tener menos 14a más 8b más 5c igual a 0. Si mi objetivo es despejar a, acá voy a quedarme con 14a igual a 8b más 5c. Mi objetivo es despejar a. Acá tendré 8b más 5c. Todo eso dividido entre 14. Entonces, acá encuentro el valor de a. A es un elemento del vector b. Ahí está. Entonces, bajo esta lógica, para encontrar el recorrido o la imagen, vamos a decir que la imagen o el recorrido será el recorrido de la función de la transformación f va a ser igual, acá está, el elemento b tiene estos elementos a, b, c, que pertenece, dijimos, a una dimensión 3, y para que exista este elemento se tiene que cumplir
O sea, para que se cumpla esta igualdad de acá, ¿ven? El sistema que hemos resuelto, se tiene que cumplir que el elemento A debe ser igual a, acá lo voy a anotar, A igual a 8b más 5c, todo eso dividido entre 14. Otra forma de escribir esta imagen sería la siguiente manera, de la siguiente manera. La imagen también, la imagen o el recorrido, como quieran llamarlo, también se puede escribir de la siguiente manera. Acá tenemos el elemento A y anteriormente hemos encontrado que este es el valor del elemento A. Entonces, en lugar de anotar A, puedo anotar a lo que es igual. Entonces, A es igual a 8b más 5c dividido entre 14. Y luego tengo B y C. Y esto pertenece a un vector de tercera dimensión. Y el único requisito que debemos hacer cumplir acá es que B y C, estos elementos de acá, que van a estar en A, en lo que eran A, sean o pertenezcan a los números reales. Cualquiera de esas dos notaciones te identifica la imagen o recorrido de la transformación F. Ahora pasamos a dar solución al inciso C. Vemos arriba que nos pide el inciso C. El inciso C me pide hallar la nulidad. Para hallar la nulidad debemos guiarnos en el núcleo. Lo que voy a hacer es llevar este elemento de acá que hemos encontrado para el núcleo, lo voy a copiar y este era el núcleo, ¿no? Este era el núcleo. Voy a escribir el núcleo de la siguiente manera. Tengo el núcleo de la transformación F. Y acá tengo el vector. De ese vector z, o sea, que tiene elementos z, positivos y negativos, puedo factorizar z. Y acá me quedaría con menos 1 y 1, ¿no? Si tú metes a multiplicar ese elemento z al vector, vas a tener el vector original. Ya, entonces, sabemos que esto pertenece a L3 y Z debe pertenecer a los reales. Ya. Entonces, ¿cómo encontramos la nulidad? Voy a decir lo siguiente. Entonces, la nulidad va a ser igual a la dimensión de la base del núcleo. De la base del núcleo de la función f o de la transformación f. ¿Y cuánto es la dimensión de la base del núcleo? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que el núcleo está siendo generada por esta base. Este vector menos 1, 1 es una base que genera al núcleo. Entonces solamente tenemos una base. Entonces voy a anotar que la nulidad es igual a 1. ¿Ven? Con eso hemos encontrado la nulidad de la transformación f. Vámonos al inciso C. Me pide hallar, inciso D me pide hallar el rango. Solución, inciso D, me pide hallar el rango. Por si acaso, acá hemos encontrado que la nulidad es igual a 1. Ya, vámonos con el rango. Para hallar el rango, lo que voy a hacer es
al igual que lo hice con el núcleo para hallar la nulidad, voy a utilizar ahora la imagen o el recorrido. Entonces voy a copiarme. ¿Dónde está la imagen? Acá está. Ya. Vamos a copiarnos la imagen que habíamos encontrado anteriormente. Ahí está. Vamos a escribir esto de otra manera. Acá lo que puedo hacer es este primer elemento expresarlo como una suma. Tendría 8b dividido entre 14 más 5c dividido también entre 14. Luego anoto el segundo elemento y luego el tercer elemento. Listo. Podemos seguir transformando esto. Ya podemos expresar este vector como la suma de dos vectores. Ahí en este vector observen que tenemos dos elementos que no conocemos, b y c. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a separar ese vector original o ese vector que tenemos ahí arriba como la suma de dos vectores. Acá me voy a quedar con 8b sobre 14 del primer elemento, luego acá con b y acá con c. Del primer elemento yo no tomé en cuenta en el primer vector este elemento, entonces acá me quedo con 5c sobre 14. 5c sobre 14. Acá voy a colocar 0 y acá anoto c. Ustedes comprueben. Cuando nosotros tenemos la suma de dos vectores, la suma se realiza elemento a elemento, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Si yo quiero recuperar el primer vector a partir de la suma de dos vectores, si yo sumo el primer elemento con el primer elemento del segundo vector, voy a recuperar el primer elemento del vector original. Luego tendría b más 0, tendría b en el segundo elemento, y para el tercer elemento tendría 0 más c, el tercer elemento. Listo, acá anotamos nuevamente lo que, solo por formalidad. Nuevamente, sigo transformando esto. Del primer vector, ¿puedo factorizar el elemento b? Sí. ¿Qué me va a quedar? 8 sobre 14, 1 y acá 0. Más del segundo vector que tengo acá, ¿puedo factorizar el elemento c? Sí, lo podemos hacer. Acá me va a quedar 5 sobre 14, 0 y acá 1. Nuevamente anotamos solamente por formalidad. Ahí está. Ahora, acá estamos viendo que los vectores que generan al recorrido o la imagen de la transformación f son estos dos de acá, ¿no? Entonces, si quieren pueden anotar los vectores que generan a la imagen o recorrido son dos vectores. Uno es 8 sobre 14, 1, 0. Y el otro vector es 5 sobre 14, 0, 1. Por tanto, como tenemos dos vectores que generan a la imagen, estos dos vectores constituyen la base para la imagen o el recorrido. Por tanto, el rango va a ser igual a 2.
Acá no lo anotamos, pero lo mismo podríamos haber dicho en esta parte. Ya. Ahí, en la parte del núcleo. Aquí estamos viendo que el vector menos 1, menos 1, 1 es el vector que genera al núcleo. Por tanto, la nulidad será 1. ¿No? Entonces, con eso habríamos terminado este ejercicio. Bueno, eso sería todo, chicos. Nos vemos la siguiente.